El eco de los pasos resonaba en los pasillos de mármol del edificio corporativo más imponente de Ciudad de México, donde Miguel Hernández empujaba su carrito de limpieza con la resignación de un hombre que había aprendido a ser invisible en un mundo que lo miraba como parte del mobiliario. Sus manos curtidas por años de trabajo duro sostenían el trapeador mientras las lágrimas de frustración amenazaban con traicionarlo. Porque esa mañana había recibido la llamada del hospital. Su seguro médico había sido cancelado y el tratamiento de diálisis de su hijo Diego tendría que suspenderse si no conseguía el dinero para pagarlo de su propio bolsillo. A los 45 años, Miguel cargaba sobre sus hombros el peso de mantener vivo a su único hijo, un niño de 12 años cuya sonrisa valía más que todos los edificios de cristal que limpiaba cada noche, pero cuya enfermedad renal crónica requería un tratamiento que costaba más de lo que él ganaba en 6 meses como conserje nocturno. La historia de Miguel había comenzado a desmoronarse 3 años atrás, cuando su esposa Carmen murió en un accidente automovilístico camino al trabajo, dejándolo solo para criar a Diego y enfrentar las montañas de deudas médicas que se acumulaban como nubes de tormenta sobre su pequeño departamento en la colonia Doctores. Carmen había sido enfermera en el Hospital General y su sueldo había complementado el de Miguel lo suficiente para mantener a flote a la familia. Pero cuando ella partió, el mundo se volvió un lugar más frío y despiadado, donde cada peso contaba y cada día era una batalla por sobrevivir con dignidad en una sociedad que parecía diseñada para aplastar a los que menos tenían. Y cada mes la deuda crecía como una sombra que amenazaba con devorar lo poco que les quedaba de esperanza. Durante las largas noches de trabajo, mientras limpiaba las oficinas de ejecutivos que ganaban en un mes lo que él no vería en toda su vida, Miguel soñaba con un futuro mejor para su hijo, con la posibilidad de un trasplante que le devolviera la infancia que la enfermedad le había robado, con días en los que no tuviera que calcular si tenía suficiente dinero para comprar las medicinas que mantenían funcionando los riñones de Diego. La noche que cambió todo comenzó como cualquier otra, con Miguel llegando al edificio a las 10 de la noche para comenzar su rutina de limpieza en los pisos ejecutivos, donde las oficinas vacías guardaban los secretos y ambiciones de personas cuyas vidas transcurrían en un universo paralelo al suyo. Pero cuando llegó al piso 18, donde se encontraba la oficina de la CEO Elena Santamaría, escuchó algo que hizo que se le helara la sangre en las venas. Los gritos desesperados de una niña pequeña, seguidos por la voz furiosa de un hombre que la amenazaba con palabras que ningún adulto debería dirigir jamás a un menor. Miguel dejó caer su balde y corrió hacia la oficina de la esquina, donde a través de la puerta entreabierta vio una escena que lo transportó inmediatamente a su propia infancia, cuando su propio padre llegaba borracho a casa y descargaba sus frustraciones contra él y su madre. Eduardo Vázquez, el esposo de Elena Santamaría, tenía acorralada contra la pared a Sofía, la hija de 8 años de la CEO, y su rostro mostraba la clase de ira incontrolada que Miguel conocía demasiado bien, la furia de un hombre que había perdido toda conexión con su humanidad. «Te dije que no tocaras mis cosas, mocosa del demonio», rugía Eduardo mientras sujetaba brutalmente el brazo de la niña. «¿Crees que porque tu mamá tiene dinero puedes hacer lo que se te dé la gana? Ya verás lo que pasa con las niñas malcriadas que no obedecen». Sin pensarlo 2 veces, sin considerar las consecuencias para su trabajo o su futuro, Miguel irrumpió en la oficina con una determinación que no había sentido desde la muerte de Carmen. «Suelte a la niña ahora mismo», dijo con una voz que temblaba de rabia controlada, «o juro por la memoria de mi esposa que va a lamentarlo el resto de su vida».
Eduardo se volvió hacia él con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en desprecio, soltando a Sofía solo para enfrentar lo que claramente consideraba una amenaza menor. «¿Pero qué carajo crees que estás haciendo, pinche gato? Esta es mi familia, mi casa, y tú no eres nadie para meterte en asuntos que no te incumben». Pero Sofía ya había corrido hacia Miguel, aferrándose a su uniforme con una desesperación que le partió el corazón. Y en ese momento, él vio en los ojos de la niña el mismo terror que había sentido tantas veces durante su propia infancia. «No se preocupe, señorita», le susurró mientras la protegía con su cuerpo. «Ya no le va a hacer daño, se lo prometo». Eduardo avanzó hacia ellos con los puños cerrados, pero Miguel había crecido en las calles de Tepito, donde había aprendido que a veces la única forma de proteger a los débiles era estar dispuesto a enfrentar a los abusadores sin importar las consecuencias. «Si da un paso más hacia esta niña», le dijo a Eduardo con una calma mortal, «va a descubrir que hay diferencia entre lastimar a alguien indefenso y enfrentarse a alguien que puede defenderse». La llegada inesperada del equipo de seguridad del edificio interrumpió la confrontación, pero no antes de que las cámaras de vigilancia hubieran grabado toda la escena, capturando tanto la agresión de Eduardo hacia Sofía como la valentía de Miguel al intervenir para protegerla. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque esta historia está a punto de tomar un giro que pondrá a prueba todo lo que creías saber sobre la justicia y el poder. Los días que siguieron fueron un torbellino de interrogatorios, suspensiones laborales y amenazas legales que amenazaron con destruir lo poco que le quedaba a Miguel de estabilidad económica. Elena Santamaría había regresado de su viaje de negocios a Europa para encontrar su mundo completamente trastornado. Su esposo bajo investigación por abuso infantil, su hija traumatizada y en silencio, y el conserje que había salvado a Sofía enfrentando el desempleo y posibles cargos criminales. Miguel pasó una semana sin trabajo, viviendo de los ahorros que había reservado para el tratamiento de Diego, mientras los abogados de Eduardo trabajaban incansablemente para pintar al conserje como un empleado inestable con tendencias violentas que había malinterpretado una situación doméstica. La estrategia legal era simple pero efectiva: convertir a la víctima en el victimario. Usar el estatus socioeconómico de Miguel como evidencia de su supuesta falta de credibilidad y presentar a Eduardo como un padre de familia respetable que había sido atacado por un trabajador resentido. La presión se intensificó cuando Diego comenzó a mostrar síntomas de deterioro por la falta de diálisis regular, y Miguel se vio enfrentado a la pesadilla de cualquier padre: elegir entre luchar por la justicia y salvar la vida de su propio hijo. Las cuentas médicas se acumulaban, el tiempo se agotaba, y cada día que pasaba sin ingresos los acercaban más al abismo financiero que significaría la muerte de Diego. Pero entonces, en el momento más oscuro de su desesperación, recibió una visita inesperada que cambiaría el curso de toda la historia. Elena Santamaría apareció en la puerta de su modesto departamento un martes por la noche, no en su Mercedes blindado con chofer, sino conduciendo ella misma un auto sencillo, vestida con jeans y una blusa simple, como una madre común y corriente que había venido a buscar respuestas a las preguntas que la atormentaban. «Señor Hernández», le dijo cuando él abrió la puerta, sorprendido de ver a la mujer más poderosa del país de pie en el pasillo de su edificio de departamentos. «Necesito saber exactamente qué vio esa noche, porque mi hija no ha hablado una sola palabra desde que regresé a casa, y los doctores me dicen que no hay nada físicamente mal con ella, pero se despierta gritando todas las noches y lo único que repite es su nombre». Miguel la invitó a pasar, consciente del contraste entre su mundo y el de ella, pero Elena parecía ajena a su entorno mientras se sentaba en su viejo sofá y finalmente permitía que la máscara de control se desplomara.
Confié en él, susurró con lágrimas corriendo por sus mejillas. Eduardo era encantador, exitoso. Todo lo que pensé que Sofía necesitaba como figura paterna después de que su padre biológico nos abandonó cuando ella tenía 2 años. Estaba tan ocupada construyendo mi empresa, tan enfocada en asegurar nuestro futuro económico, que no vi las señales de que la estaba lastimando en mi propia casa. Mientras Elena le contaba su historia, Miguel comenzó a entender la compleja red de culpa y responsabilidad que los había llevado a ese momento. Elena había construido Grupo Santa María desde cero, impulsada por el mismo instinto protector que ahora la consumía. Pero el éxito había llegado al costo de tiempo con su hija, creando el vacío emocional que Eduardo había aprovechado para sus propósitos siniestros. La policía está investigando, continuó Elena, pero Eduardo tiene conexiones, abogados caros, y está afirmando que usted lo agredió, que es una persona inestable con antecedentes de comportamiento inapropiado hacia los niños. Sus abogados lo están pintando como la verdadera amenaza. Y sin el testimonio de Sofía, va a ser su palabra contra la de él. Miguel sintió el peso familiar de ser juzgado por sus circunstancias, de ser descartado porque limpiaba baños en lugar de dirigir juntas directivas, porque vivía en un departamento donde se escuchaban los gritos de los vecinos a través de las paredes delgadas, porque era solo otro hombre de la clase trabajadora que la sociedad había categorizado como prescindible. Pero entonces pensó en la confianza de Sofía, en la forma en que había sabido instintivamente que él la protegería, y se dio cuenta de que por primera vez desde la muerte de Carmen, alguien lo necesitaba no solo para existir, sino para pelear. ¿Qué necesita que haga?, preguntó simplemente, y Elena lo miró con algo que podría haber sido el comienzo de la esperanza encendiéndose en sus ojos. Lo que siguió fueron semanas de preparación legal que pusieron el mundo silencioso de Miguel patas arriba. Elena había contratado al mejor abogado de derecho familiar que el dinero pudiera comprar, pero incluso él les advirtió que el caso sería difícil sin el testimonio de Sofía, especialmente dados los recursos y la reputación de Eduardo en la comunidad empresarial. Miguel se encontró sometido a verificaciones de antecedentes, evaluaciones psicológicas y deposiciones donde los abogados contrarios trataron de pintarlo como todo, desde una figura paterna fallida hasta un potencial depredador. El momento más difícil llegó cuando le permitieron visitar a Sofía en el ambiente supervisado de la oficina del psicólogo infantil, esperando que su presencia pudiera animarla a hablar sobre lo que había pasado. Ella corrió hacia él inmediatamente, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de su cuello y susurrando tan silenciosamente que solo él pudo escuchar. Dijo que te haría daño a ti también si le contaba a alguien. Dijo que nadie me creería porque tú solo eres el de la limpieza y él es importante. Miguel la abrazó fuerte, sintiendo el peso de su confianza y la magnitud de lo que enfrentaban, y le susurró de vuelta: a veces las personas más importantes son las que cuidan a otros cuando nadie está viendo. Y te prometo, Sofía, que no me voy a ir a ningún lado. Pero los abogados de Eduardo fueron implacables, y mientras se acercaba la audiencia de custodia, habían pintado exitosamente un cuadro de Miguel como un hombre inestable que había sobrepasado sus límites y potencialmente traumatizado a una niña con su interferencia. Argumentaron que el silencio de Sofía era en realidad resultado de su involucramiento inapropiado, no evidencia del abuso de Eduardo, y que la decisión de Elena de confiar en un conserje sobre su esposo mostraba un juicio pobre que cuestionaba su aptitud como madre. La sala del tribunal el día de la audiencia estaba llena de reporteros, defensores de los derechos de los niños y trabajadores sociales, todos atraídos por un caso que había capturado la atención pública como una batalla entre el poder corporativo y la decencia de la clase trabajadora.
Eduardo se sentaba con su equipo legal luciendo confiado y sereno, mientras Miguel se sentía cada vez más pequeño y fuera de lugar en su único traje, prestado por su hermano y que no le quedaba perfectamente bien. La jueza María Elena Morales llamó al orden y durante las siguientes 4 horas Miguel vio a los abogados presentar versiones competitivas de la realidad, cada lado esgrimiendo evidencia y testimonio como armas en una guerra donde el futuro de Sofía colgaba en la balanza. El equipo de Eduardo lo pintó como un padrastro devoto que había estado tratando de disciplinar a una niña problemática cuando fue agredido por un conserje inestable con delirios de heroísmo. El abogado de Elena contraatacó con el video de seguridad, testimonio experto sobre patrones de abuso infantil y el propio relato de Miguel sobre lo que había presenciado, pero incluso mientras testificaba, él podía sentir el escepticismo en la sala, la asunción de que su palabra tenía menos peso debido a quién era y de dónde venía. El contrainterrogatorio del abogado contrario fue brutal, enfocándose en sus luchas financieras, su depresión después de la muerte de su esposa, su falta de hijos propios, pintándolo como un hombre cuyo juicio no podía ser confiado. Pero el momento más devastador llegó cuando Eduardo mismo subió al estrado, presentándose como un padrastro dolido, cuyos intentos de crear vínculos con su nueva hija habían sido criminalmente malinterpretados por un empleado perturbado. Habló con suave confianza sobre su amor por Sofía, su preocupación por su bienestar, su shock al ser acusado de abuso por un hombre que apenas los conocía. «Su señoría», dijo Eduardo, su voz espesa con aparente emoción, «entiendo que el señor Hernández pudo haber creído genuinamente que estaba ayudando a Sofía, pero su interferencia ha traumatizado a mi hijastra al punto donde ya no puede hablar. Temo que su estado mental inestable y su proyección de sus propias pérdidas sobre nuestra situación familiar ha creado una tragedia donde no existía ninguna». Mientras concluía el testimonio de Eduardo, Miguel sintió que el caso se le escapaba de las manos, sintió el peso familiar de un sistema que favorecía a los ricos y bien conectados sobre los vulnerables e impotentes. Elena apretó su mano bajo la mesa, pero su expresión era sombría e incluso su abogado Caro parecía preocupado por la dirección que estaba tomando la audiencia. La jueza Morales llamó a un receso, y mientras la sala comenzaba a vaciarse, Miguel notó a Sofía sentada en la fila de atrás con su defensora designada por el tribunal, su pequeña figura casi perdida entre los adultos que estaban decidiendo su destino. Había permanecido silenciosa durante todo el procedimiento, pero ahora lo estaba mirando directamente, y en sus ojos él vio no solo confianza, sino una especie de coraje desesperado que le recordó a Carmen en sus días finales, cuando había luchado contra probabilidades imposibles no por sí misma, sino por las personas que amaba. Cuando la corte se reconvino, la jueza Morales se dirigió a la sala con la gravedad que correspondía a una decisión que determinaría no solo arreglos de custodia, sino si la justicia podía existir en un mundo donde el poder y el privilegio tan frecuentemente abrumaban a la verdad y la vulnerabilidad. Antes de emitir mi decisión, dijo, quiero darle a Sofía Santamaría una oportunidad final de hablar, no porque el tribunal requiera su testimonio, sino porque cada niño merece que su voz sea escuchada en asuntos que afectan su futuro. La sala cayó en silencio mientras Sofía se levantaba en la fila de atrás, su pequeña mano aún unida a la de su defensora, y comenzó a caminar lentamente hacia el frente de la sala. Cada paso parecía ecoar en el espacio silencioso mientras se acercaba al estrado, pasando la mesa de Eduardo sin mirarlo, sus ojos fijos constantemente en Miguel como si extrajera fuerza de su presencia.
Comparte si alguna vez has experimentado algo similar, porque lo que pasó después cambiaría no solo la vida de Sofía, sino las vidas de todos en esa sala que fueron testigos del poder del coraje de una niña frente a aquellos que habían tratado de silenciarla. Cuando Sofía finalmente llegó al estrado, la jueza Morales se arrodilló a su nivel, su voz gentil pero clara. Sofía, mi amor, no tienes que decir nada si no quieres, pero si hay algo que te gustaría contarnos, todos estamos aquí para escuchar. Por un largo momento, Sofía no dijo nada, sus pequeños dedos entrelazados, mientras miraba alrededor de la sala a todas las caras que la miraban de vuelta. Entonces se volvió hacia Miguel, y con una voz que era pequeña pero absolutamente clara, dijo: «Él no es mi papá. Mi papá se fue cuando era chiquita. Y Eduardo tampoco es mi papá, porque los papás no lastiman a sus hijos ni les dan miedo de irse a dormir en la noche». La sala permaneció absolutamente silenciosa mientras Sofía continuaba, su voz volviéndose más fuerte con cada palabra. «Pero Miguel es como un papá, porque cuando tenía miedo y Eduardo me estaba lastimando, Miguel vino y no le tuvo miedo a Eduardo, aunque Eduardo es grande e importante. Y Miguel me abrazó cuando estaba llorando y no me pidió nada a cambio, solo quería que estuviera segura». Hizo una pausa, limpiándose la nariz con el dorso de la mano, y entonces dijo las palabras que resonarían en esa sala mucho después de que cayera el martillo. «Eduardo me dijo que a nadie le importaría lo que me pasara porque soy solo una niña y él es un adulto que conoce gente importante. Pero a Miguel sí le importé, aunque no me conocía. Aunque no soy su hija de verdad. Él dijo que las familias de verdad se hacen cuando la gente elige cuidarse unos a otros, y eso fue lo que él hizo por mí. Eligió ser mi protector cuando más lo necesitaba». La voz de Sofía se quebró ligeramente mientras concluía. «Quiero vivir con mi mami, pero quiero que Miguel sea parte de nuestra familia también, porque es la única persona que alguna vez se puso en peligro solo para mantenerme segura. Es el papá que siempre deseé tener, el tipo que pelearía contra los monstruos en lugar de ser uno». El silencio que siguió a las palabras de Sofía fue profundo y completo, roto solo por el sonido de la silla de Eduardo raspando contra el piso mientras se levantaba abruptamente y salía de la sala, su equipo legal apresurándose a seguirlo. Los ojos de la jueza Morales estaban brillantes con tiernas, mientras miraba de Sofía a Miguel a Elena, viendo no solo un caso de custodia, sino un testimonio de los vínculos que se forman entre almas que se reconocen a través de las barreras artificiales de clase y circunstancia. «Sofía», dijo la jueza Morales suavemente, «gracias por ser tan valiente y decirnos la verdad. Tus palabras de hoy nos han ayudado a entender algo muy importante sobre lo que hace una familia real». La decisión final de la jueza fue rápida y decisiva. Eduardo enfrentaría cargos criminales por abuso infantil, sus derechos parentales serían terminados, y Sofía permanecería en custodia de su madre, con visitas regulares de Miguel, quien sería formalmente reconocido como su guardián elegido y figura paterna. Pero más allá del lenguaje legal y los documentos oficiales, algo mucho más profundo había ocurrido en esa sala. Un reconocimiento de que la familia no se define por biología o certificados de matrimonio, sino por el coraje de amar y proteger a aquellos que más necesitan. Mientras salían del tribunal ese día, Elena se acercó a Miguel con lágrimas corriendo por su rostro y una oferta que cambiaría su vida. Una posición como jefe de seguridad en Grupo Santa María, con un salario que le permitiría mudarse de su departamento a una casa donde Sofía pudiera visitarlo regularmente, donde él pudiera continuar siendo la figura paterna que ella había elegido para sí misma, y lo más importante, donde finalmente podría pagar el tratamiento que Diego necesitaba para vivir.
No puedo devolverte a tu esposa, le dijo Elena, pero puedo darte la oportunidad de ser el padre que Sofía necesita. Y tal vez al ayudarla a sanar, tú también encuentres una forma de sanar. Miguel miró hacia Sofía, quien estaba sosteniendo su mano con la confianza absoluta de una niña que había encontrado su puerto seguro en el lugar más improbable. Y se dio cuenta de que Carmen habría amado ese momento. Habría estado orgullosa de verlo usar su dolor para proteger a la hija de otra persona de experimentar el tipo de pérdida que casi lo había destruido a él. 6 meses después, Miguel se encontraba en el patio trasero de su nueva casa, viendo a Sofía jugar en los columpios que había construido para ella, su risa llevada por la brisa vespertina como música que había faltado en su vida por demasiado tiempo. Elena se unió a él en el porche, y juntos vieron a la niña que los había unido crear nuevos recuerdos que sobrescribirían el trauma de su pasado. Mientras Diego, finalmente con acceso al tratamiento que necesitaba, jugaba fútbol en el jardín con la energía de un niño que había recuperado su futuro. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubieras estado trabajando tarde esa noche? Le preguntó Elena, y Miguel consideró la pregunta, pensando en la casualidad que lo había puesto en el lugar correcto en el momento correcto para escuchar los gritos de Sofía pidiendo ayuda. Creo, dijo finalmente, que a veces las personas se encuentran exactamente cuando se supone que deben hacerlo, no por el destino o el destino, sino porque hay momentos en que la elección de actuar con coraje crea la familia que nunca supimos que necesitábamos. ¿Habrías hecho lo mismo en su lugar? Porque mientras Sofía le gritaba desde los columpios, pidiéndole que la empujara más alto hacia las nubes, Miguel se dio cuenta de que las victorias más grandes en la vida no se miden por riqueza o estatus, sino por los momentos en que elegimos defender a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos, cuando elegimos ver la humanidad en otros sin importar sus circunstancias, y cuando elegimos construir familias no de sangre o ley, sino de amor y el simple reconocimiento de que todos merecemos a alguien que luche por nosotros cuando el mundo parece determinado a derribarnos. La historia de Miguel Hernández y Sofía Santamaría se convirtió en más que solo un caso de custodia o una noticia. Se convirtió en un recordatorio de que los héroes no siempre usan capas o ocupan posiciones de poder. A veces usan uniformes de conserje y empujan trapeadores por pasillos vacíos, esperando el momento en que sus vidas ordinarias se crucen con necesidad extraordinaria, cuando su elección de actuar con compasión, en lugar de indiferencia, crea ondas que se extienden mucho más allá de cualquier cosa que podrían haber imaginado, probando que las familias más importantes son aquellas que elegimos construir con amor, coraje y la creencia inquebrantable de que cada niño merece a alguien que moverá cielo y tierra para mantenerlo a salvo.